Me llamo Dolores, tengo 68 años y durante casi 4 décadas compartí esta casa con Rubens, el amor de mi vida. Cada rincón tenía su risa, sus manos, su forma de arreglarlo todo. Cuando murió, no solo se fue él, también se apagó algo en mí. Al principio el silencio dolía, pero después se volvió costumbre. Y en esa costumbre llegó Guilherme, con promesas, con abrazos, con algo en la mirada que no supe leer. Vamos a poner la casa a mi nombre, mamá. Es solo por seguridad, por si pasa algo. Yo asentí. Era mi hijo, mi sangre. ¿Por qué dudar? Firmé los papeles sin leerlos. Rubens me habría dicho que no lo hiciera, pero Rubens ya no estaba. Guilherme volvió a vivir aquí unos meses después, esta vez con Vanessa, su esposa recién casada. Ella caminaba por mi casa como si fuera suya. Yo sonreía. Pensé que era solo cuestión de adaptación. Vanessa era joven, elegante, de palabras suaves y mirada filosa. Siempre tenía prisa, y al principio me trataba con educación. No con cariño, pero con respeto. Eso duró poco. En menos de un mes, empezó a mover muebles, a cambiar cuadros, a hacer reformas. Un día quitó las cortinas que yo misma cosí con Rubens, diciendo que eran anticuadas. Yo no dije nada. Fui a mi habitación y lloré en silencio. Guilherme no decía nada. Nunca decía nada. Se sentaba frente al televisor y asentía con todo. Yo le preparaba café, como cuando era niño. Él lo tomaba sin agradecer. Comía sin hablar. Un día le pregunté si estaba bien, y solo dijo, sí, mamá. Pero sus ojos no eran los de mi hijo. Eran los de alguien que dejó de luchar por algo hace tiempo, que se rindió y que ahora se acostumbraba a que otros decidieran por él. Me fui haciendo invisible en mi propia casa. Ya no se me consultaban cosas, ya no se me pedía opinión. Vanessa comenzó a organizar cenas sin avisarme, a traer gente sin presentarme. Una noche bajé para servirme agua y escuché a una invitada preguntar, ¿y esa señora? Vanessa respondió, ah, es la mamá de Guilherme. Vive con nosotros, como si fuera una carga, un mueble viejo que no se puede tirar. Intenté recuperar espacios, pero cada intento era ignorado. Cambié las flores del jardín y a la mañana siguiente las habían arrancado. Compré un mantel nuevo para el comedor y desapareció. Una tarde, mientras fregaba la cocina, Vanessa entró hablando por teléfono. Sí, aquí vivimos Guilherme y yo, solos, tranquilos. Esa frase me dejó sin aire. Sola no estaba, pero hacía mucho que no me sentía acompañada. Empecé a notar cosas, pequeños movimientos. Un día, al abrir mi cartera, faltaban billetes. Otro, vi una bolsa con ropa mía en el basurero. Guilherme lo negaba todo. Vanessa fingía no escucharme. Y yo me culpaba. Me decía que era exagerada, que quizá olvidaba cosas, que la edad me traicionaba. Pero algo dentro de mí empezaba a despertar. Una voz que decía, no es locura, es abuso. Un día, mientras tomaba té en la cocina, escuché risas arriba. Vanessa reía fuerte, burlona. Luego su voz, dile que si quiere seguir aquí, que al menos lave la ropa y que duerma en el sótano. Así no ocupa espacio. Me congelé. Esperé que alguien se riera, que dijeran que era broma. Pero no. Guilherme respondió, tienes razón. En ese instante, sentí como el suelo se rompía bajo mis pies y no hice nada. Aún. Al día siguiente mis cosas estaban en el sótano. Una colchita en un catre, una lámpara vieja y cajas llenas de humedad. Es solo por un tiempo, dijo Guilherme. Vanessa necesita espacio para sus cursos. Ni siquiera me miró a los ojos. Yo asentí, como un autómata. Bajé con mis cosas, y esa noche, en ese rincón oscuro, dormí abrazada a una foto de Rubens y a un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. El sótano olía a encierro, a olvido, a abandono. Había arañas en las esquinas, humedad en las paredes y un silencio que cortaba. Pero también había algo más, algo nuevo. En medio de ese dolor, una pequeña chispa de rabia se encendió, una semilla de dignidad que llevaba años enterrada. Y esa noche supe que no sería para siempre, que yo no era basura, que no merecía ese rincón. Aún no sabía cómo,
pero iba a salir de ahí. Vanessa comenzó a dejarme listas. Lavar, planchar, limpiar. Ya que no trabajas, al menos haz algo útil, me dijo una vez. Yo le serví café, como siempre, pero esta vez lo miré con otra cara. Ya no era obediencia, era estrategia. Observaba, callaba, memorizaba. Sabía que mi momento aún no había llegado, pero vendría, y cuando llegara, no iba a temblar. Rubens una vez me dijo: la gente puede olvidarte, pero no pueden quitarte tu valor si tú no lo entregas. En ese sótano, rodeada de desprecio y despojos, me aferré a esas palabras como quien se aferra a un salvavidas en alta mar. No sabía cuánto resistiría, pero sí sabía esto. Ellos no me conocían, no sabían de lo que yo era capaz, y muy pronto lo iban a descubrir. Vanessa se instaló con aires de reina. No pidió permiso para nada. Reorganizó los muebles del salón, cambió los cuadros de lugar y hasta guardó en cajas las cosas de Rubens. Esto ya pasó de moda, decía. Yo miraba en silencio cómo su sombra se alargaba por toda la casa. Mis pasos empezaron a sonar más despacio. Sentía que cada vez que abría la boca, algo se rompía y nadie quería barrer los pedazos. La cocina, que era mi refugio, se convirtió en su laboratorio de dietas. Cambió los utensilios, eliminó mis frascos de vidrio y llenó todo de cosas caras que no sabía usar. Una vez tiró a la basura mi receta de empanadas escrita a mano. «Esto ya nadie lo come, suegra», dijo suegra como quien dice estorbo. Fui al baño, me mojé el rostro y me prometí seguir callando. Pero la herida ya se abría. Guilherme era un fantasma con control remoto en la mano. Su rutina se reducía a apuestas deportivas por internet, series sin fin y silencios eternos. No notaba nada, o no quería notar. Cuando Vanessa hablaba mal de mí, él se reía nervioso. Yo lo miraba, esperando un mínimo gesto, una defensa, pero nunca llegaba. A veces me preguntaba en qué momento perdí a mi hijo, y si alguna vez lo tuve de verdad. Empecé a hacerme pequeña. Caminaba más despacio, abría las puertas sin ruido, cerraba la alacena con cuidado. Me volví una sombra en mi propio hogar. Mis fotos desaparecieron de las repisas. Mis plantas murieron por falta de espacio. Y cuando pregunté si podía organizar la cena familiar de fin de año, Vanessa respondió: «Este año haremos algo más moderno, sin tanta cosa antigua». ¡Ah! Y me fui a llorar a mi cuarto. Un día vi a Vanessa probándose ropa frente al espejo, con etiquetas aún puestas. Yo sabía que esa tienda era carísima. Ella rió y me dijo: «Gracias por la tarjeta, suegrita». No entendí al principio, pero luego, revisando mis cuentas, noté varios gastos que yo no había hecho. Lo hablé con Guilherme y me dijo que seguro era un error del banco. No me ofreció ayuda, solo me pidió que dejara de hacer lío. Las tareas de la casa empezaron a cambiar de manos, pero no por decisión propia. Una mañana, Vanessa dejó una lista en la mesa: lavar, planchar, limpiar el baño. Pensé que era una broma, pero no. «Ya que no trabajas, esto te mantiene activa», me dijo con una sonrisa torcida. Quise contestar, pero Guilherme bajó las escaleras en ese momento y simplemente se sirvió café. No dijo nada, nada. Lucia, mi vecina, fue quien notó el cambio en mí. «Te ves apagada, Dolores», me dijo una tarde. Yo sonreí, fingí, pero ella insistió. Me invitó a tomar té. Me senté frente a ella y por primera vez no pude mentir. Le conté lo de las listas, los gastos, las miradas. Ella no me juzgó, solo me tomó la mano y dijo: «Estás viva, no olvides eso, estás viva». Esa noche dormí con sus palabras en el pecho. Vanessa empezó a organizar fiestas en casa sin avisar. Invitaba gente desconocida. Yo preparaba el baño, ordenaba los sillones y luego me pedía que no bajara. «No combinas con este tipo de ambiente», me dijo una vez. Esa frase me quemó. Subí a mi cuarto, pero ya no lloré. Me senté en la cama. Empecé a escribir. Cada frase que dolía, la anotaba. Cada desprecio, cada palabra que no merecía, las guardaba. Un día escuché a Vanessa hablar por teléfono. «Estamos haciendo unos cambios en la casa. Pronto todo será nuestro».
Esa palabra, nuestro, me hizo tragar saliva. Luego oí a Guilherme decir: «Sí, mamá ya está vieja. No creo que dure mucho más». Me tapé la boca para no gritar. Quise romper algo, pero no lo hice. Me quedé sentada, temblando, y por dentro, el silencio se convertía en fuego. El sótano empezó a parecer una opción real. Ya no tenía lugar en el comedor. Mis horarios fueron cambiados. «No hagas ruido por la mañana. Vanessa medita», me dijeron. En mi propia casa debía pedir permiso para respirar. Una tarde Vanessa me dijo que el refrigerador necesitaba espacio. Tiró mis frascos, mis mermeladas, mis recuerdos. «Esto huele a viejo», dijo. Y yo no supe cómo defenderme. Me aferraba a pequeñas cosas. Una taza, una almohada, una bufanda que Rubens me regaló. Pero todo desaparecía. Una a una, mis pertenencias se desvanecían como si nunca hubieran existido. Y cuando preguntaba, recibía frases como: «¿No lo habrás perdido tú?». La edad confunde. Comencé a dudar de mí misma, a pensar que tal vez sí estaba perdiendo el juicio. Pero no, era otra cosa. Era violencia suave y cruel. Esa noche, en el silencio más espeso, me miré al espejo. Había una arruga nueva, pero no era de la edad. Era de aguantar, de reprimir, de resistir sin gritar. Cerré los ojos y recordé a Rubens. Su voz decía: «Dolores, tú vales más que todo esto». Y algo dentro de mí, algo pequeño, quebrado, se encendió. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero ya no estaba dormida. Y una mujer despierta es una amenaza. Yo callaba por respeto, por no causar problemas, por mantener una paz que ya no existía. Cada palabra mía parecía estorbar. Cada intento de acercamiento era malinterpretado. Si ofrecía ayuda, decían que no era necesaria. Si preguntaba algo, respondían con monosílabos. Me convertí en la mujer que no decía nada, pero lo sentía todo. Y eso, aunque no lo vieran, me estaba deshaciendo por dentro. Una tarde preparé una sopa que le encantaba a Guilherme. La puse sobre la mesa, serví los platos y esperé. Bajaron tarde, comieron rápido y no dijeron ni gracias. Vanessa incluso hizo una mueca y murmuró: «Muy salado». Cuando terminaron, se fueron sin levantar los platos. Yo me quedé ahí, con la cuchara en la mano, mirando la mesa vacía. Ni siquiera me preguntaron si ya había comido. Al día siguiente, intenté sentarme con ellos al almuerzo. Habían puesto solo 2 platos. Pregunté si había un tercero. Y Vanessa respondió: «Pensé que comerías más tarde, como siempre». Pero no era cierto. Yo siempre comía con ellos, siempre. Me senté igual, pero me sentí intrusa. Me serví poco, en silencio. Y mientras ellos hablaban de sus cosas, yo solo oía el zumbido de la indiferencia. Guilherme empezó a hablarme diferente. Ya no había dulzura en su voz. Era seca, rápida, como si siempre tuviera prisa. A veces me corregía en público, como si yo fuera una niña torpe. «No, mamá, no es así. Eso ya no se hace. Mejor quédate tranquila». Vanessa lo miraba con aprobación. Y yo pensaba: ¿dónde quedó ese niño que corría a abrazarme cuando tenía fiebre? ¿En qué momento dejé de ser su hogar? Me miraba al espejo y no me reconocía. Parecía más vieja, más encorvada. No era el cuerpo, era el alma. Era esa sensación de estar sobrando, de vivir en un lugar donde tu voz no importa. Me pasaba los días limpiando cosas limpias, ordenando lo ordenado, buscando algo que hacer para no pensar, porque pensar dolía, y dolía más saber que nadie me veía, aunque estuviera ahí. Una mañana escuché a Vanessa hablando por teléfono. Sí, es buena para limpiar. No se mete con nadie». Esa frase me heló la sangre. ¿Eso era yo ahora? ¿Una criada silenciosa? ¿Una sombra funcional? Me miré las manos, las mismas que criaron a Guilherme, que cuidaron de Rubens, que cocinaron con amor. Ahora eran útiles solo si no molestaban. Me mordí los labios y seguí fregando el piso. Comencé a escribir en un cuaderno escondido. Cada noche anotaba lo que sentía, lo que no podía decir. Le hablaba a Rubens como si estuviera a mi lado. Le contaba todo. Le decía que me dolía el alma, que me estaba apagando,
y le pedía perdón por haber dejado que esto pasara. No supe cómo decir que no, Rubens, escribí una noche. Las lágrimas caían sobre la hoja, pero al menos, en el papel, yo hablaba. Vanessa empezó a dejarme tareas con horarios. A las 8, la ropa, a las 10, el baño, a la 1, el almuerzo. Eran órdenes, no sugerencias, y yo las cumplía. Por miedo, por dependencia, por costumbre. No quería confrontaciones, no quería ser echada, pero cada línea que ella trazaba sobre mi día era un trazo más sobre mi dignidad. Y Guilherme, como siempre, callaba. Y eso dolía más. Un día, mientras limpiaba el pasillo, escuché a Vanessa decir: «Cuando heredemos la casa, la vendemos y nos vamos». Guilherme no respondió, solo suspiró. Me apoyé en la escoba. Me temblaban las piernas. ¿Hereden? ¿Qué parte no entendían? Esa casa era mía, de Rubens y mía. Y aunque estuviera en su nombre, había sido construida con mi vida. Pero ellos hablaban de ella como si ya estuviera muerta. Intenté hablar con Guilherme esa noche. Le pregunté si estaba todo bien, si quería contarme algo. Me dijo que estaba cansado, que no tenía tiempo para dramas. Le pregunté si necesitaba ayuda con las cuentas. Respondió: «No, lo que necesito es que no compliques más las cosas». Me quedé muda. Él me besó la frente sin mirarme. Y se fue. En ese beso, entendí que ya no era su madre, era su carga. Fui al jardín, ese que tanto cuidé con Rubens. Estaba seco, abandonado. Me arrodillé y quité las malas hierbas con rabia. Lloré ahí, donde nadie me veía, donde podía desarmarme sin testigos. Me dolía todo. La espalda, las manos, el alma. Pero también me nacía una fuerza distinta. Una semilla de coraje. Una pregunta me empezó a rondar. ¿Y si no me quedo callada? ¿Y si, por una vez, digo lo que siento? Esa noche me senté en el borde de la cama con el cuaderno en las manos. No escribí, solo lo abrí y leí todo. Línea por línea, lágrima por lágrima. Ya no era solo dolor, era testimonio, era prueba. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la almohada y apagué la luz. Dormí sin lágrimas, por primera vez en mucho tiempo. No porque no doliera, sino porque algo dentro de mí empezaba a endurecerse. Y eso me daba miedo. Y fuerza. Lo que no se dice también duele. Las palabras que uno se traga se convierten en nudos, en mareos, en insomnios. Yo lavaba la ropa de Vanessa. Doblaba sus vestidos caros y los guardaba con cuidado, mientras ella pasaba por mi lado como si yo fuera aire. Ni un saludo, ni un gracias. Solo órdenes disfrazadas de favores. Y yo obedecía, como si aún tuviera que ganarme el derecho de estar en mi propia casa. Cada día comenzaba igual. La lista de tareas, el silencio de Guilherme, la indiferencia de Vanessa. Me pedían que cocinara, pero nunca comían lo que hacía. Pedían que limpiara, pero jamás decían que estaba limpio. A veces me daban permiso para salir al jardín, como si yo fuera una niña bajo vigilancia. Me sentaba entre las flores secas y me preguntaba si eso era envejecer o desaparecer. El sótano se volvió mi único refugio, frío, húmedo, sin ventanas, pero mío. Allí podía llorar sin que nadie me viera. Allí hablaba con Rubens en voz baja, como si aún me escuchara. Allí escribía en mi cuaderno cada frase que me dolía, cada momento en que me sentí menos. Y el cuaderno empezaba a llenarse. No era un diario, era un mapa del dolor. Un registro de cada vez que me tragué una lágrima para no molestar. Vanessa comenzó a dejarme comida en un plato de plástico, a veces fría, otras veces vieja. Pensé que no tenías hambre, decía si me quejaba. Pero yo no me quejaba, apenas comía. El apetito se me fue con la dignidad. Bajaba con el plato a mi rincón y comía en silencio. Cada bocado era una confirmación de lo poco que valía para ellos. Lo peor no era el hambre, era el olvido. Eso sí alimentaba la rabia. Guilherme ya no me miraba a los ojos, solo me hablaba si algo se rompía, si algo faltaba. ¿Dónde están mis zapatillas? ¿Por qué no está hecho el arroz? ¿No escuchaste que llamaron? Yo asentía. Me disculpaba y luego me sentaba en las escaleras a llorar. A veces deseaba enfermarme,
solo para ver si alguien notaba mi ausencia. Pero ni eso ocurría. Mi salud seguía igual, como si hasta mi cuerpo se hubiera rendido. Una tarde encontré mis mantas tiradas en el suelo, mojadas. Alguien había limpiado el piso y las había dejado ahí. Subí a preguntar. Vanessa respondió: «No sabía que seguías usando eso. Pensé que ya no dormías aquí». Quise gritar, quise romper algo, pero tragué saliva, bajé con las mantas y las colgué con cuidado. Era más fácil lavar que discutir. Era más fácil callar que suplicar respeto. Lucia vino a verme ese fin de semana. Me trajo galletas y me abrazó fuerte. Me preguntó si quería salir, caminar, respirar, pero yo no podía. Tenía tareas pendientes, cosas que hacer. Le dije que quizás otro día. «Dolores, esto no es vida», me dijo. Yo asentí con una sonrisa triste, pero por dentro ya lo sabía. Lo que no sabía era cómo salir sin perder lo poco que aún tenía. Un techo, aunque fuera prestado. Ese día, mientras barría el patio trasero, Vanessa se asomó por la ventana y dijo: «No olvides limpiar las macetas. Hacen ver la casa fea». Su tono era frío, autoritario, como el de una jefa con su empleada. Pero yo no tenía sueldo, ni descanso, ni derechos, solo tenía silencio y un resentimiento que crecía como maleza bajo la tierra. Si me cortaban, volvería a crecer. Más fuerte, más duro. Una noche soñé que Rubens me tomaba de la mano y me decía: «Dolores, ¿qué hacen contigo?». Desperté con lágrimas en los ojos. Me senté en la cama y abracé el cuaderno. Quise escribir, pero no pude. Esa noche no bastaban las palabras. Necesitaba un cambio, una puerta, una escapatoria. Pero todo parecía demasiado grande, demasiado tarde, demasiado solo. A veces incluso el coraje necesita un empujón. Empecé a guardar documentos, cuentas, recibos, papeles viejos. Busqué entre las cosas de Rubens y encontré una carpeta cerrada con su letra. No la abrí aún. Tenía miedo. Miedo de ilusionarme. Miedo de que fuera solo papeles sin valor. Pero la guardé como quien guarda una llave, sin saber qué puerta abre. Quizás, solo quizás, ahí comenzaba algo nuevo. Algo que aún no podía ver. Cada vez que pasaba frente al espejo, me miraba unos segundos más. No me arreglaba. No me peinaba. Pero me miraba. Quería encontrarme. Saber si aún estaba ahí. Y sí, ahí seguía. Detrás de los ojos tristes, había una chispa. Pequeña, sí, pero viva. Y con eso, me alcanzaba para resistir un día más. Solo uno más. Un día a la vez. Lo que no se dice, pesa. Y un día, explota. Aún no sabía cuándo. Aún no sabía cómo. Pero ya no me parecía tan imposible. Ya no lo veía tan lejano. Lo que sí sabía era que cuando ese día llegara, no iba a avisar. Iba a levantarme, cerrar la puerta y no mirar atrás. Porque el amor no se mendiga. Y el respeto tampoco. Todo cambió con una sola frase. Una frase lanzada al aire, como quien comenta el clima. No era un grito. No era un insulto directo. Era peor. Era una verdad disfrazada de rutina. Estaba subiendo la escalera con una canasta de ropa cuando escuché la voz de Vanessa desde la sala. «Dolores es una carga, lo sabes, ¿no?». Me detuve en seco. Mis piernas temblaron. Y entonces escuché a Guilherme. «Sí, ya lo sé, pero no podemos echarla así nomás». Esa fue su respuesta. No hubo defensa, no hubo pausa, no hubo amor, solo resignación. Como si habláramos de una deuda, de un mueble roto. Me senté en el escalón, con la canasta aún en las manos. El corazón golpeaba lento, como si quisiera romperme desde adentro. Esa fue la primera vez que sentí vergüenza. De existir. Me quedé ahí largo rato, escuchando risas, comentarios, susurros. Vanessa hablaba de viajes, de vender la casa, de mudarse a un lugar mejor. Y yo no estaba en esos planes. Yo era el obstáculo, la mancha en el cuadro, la presencia incómoda. Me levanté como pude y bajé al sótano. Cerré la puerta. Me senté frente al cuaderno y no escribí. Solo lo abrí, lo miré y lo cerré. Esa noche no dormí. Miré el techo húmedo durante horas. Recordé a Rubens. Recordé el día que pusimos la primera baldosa del patio. Recordé su voz diciéndome:
Este hogar será para ti siempre, pase lo que pase. Y pensé, ¿cómo llegué a esto? ¿En qué momento permití que me borraran? ¿Cuándo dejé de ser Dolores para convertirme en carga? Al día siguiente me miraron como si nada. Guilherme me pidió que comprara detergente. Vanessa dejó una nueva lista en la mesa. Nadie mencionó la conversación, pero yo ya no era la misma. Tomé la lista, la miré y la rompí. No dije nada. La tiré a la basura y subí al jardín. Vanessa me llamó desde la cocina, pero no respondí. Me senté bajo el sol, cerré los ojos y respiré. Esa fue mi pequeña rebeldía. No lavé la ropa, no preparé la cena, no limpié el baño. Nadie vino a reclamar, pero la tensión flotaba como humo espeso. Guilherme evitaba mi mirada. Vanessa golpeaba los cajones con más fuerza. Sabían que algo en mí había cambiado. Yo también lo sabía. Y aunque aún tenía miedo, también tenía una nueva compañera. Dignidad. Lucia pasó a verme. Le conté todo. La frase, la reacción, el silencio. Ella no lloró por mí. Se enojó. Se levantó de la silla y dijo: «Dolores, eso no es amor. Eso no es familia. Eso es abuso emocional». Sus palabras me estremecieron. Nunca lo había dicho en voz alta. Abuso, pero era eso. Lo era. Y nombrarlo fue como encender una vela en una cueva oscura. Volví a buscar la carpeta de Rubens. Esta vez la abrí. Había copias de escrituras, cartas manuscritas, un documento notariado donde él decía que esa casa había sido construida con fondos propios y que su voluntad era que permaneciera conmigo hasta mi último día. Leí cada línea como quien bebe agua después de una sequía. Rubens me había protegido. Yo lo había olvidado o lo había ignorado. Guardé los documentos con cuidado. Sentí que tenía en mis manos no solo papeles, sino una posibilidad, una puerta, una defensa. Aún no sabía qué hacer con ellos, pero ya no me sentía tan desarmada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me puse crema en la cara, me peiné y me miré al espejo no como carga, sino como mujer. Una mujer herida, sí, pero aún de pie. Vanessa notó el cambio. Me observaba con sospecha, me hablaba con cautela. «¿Estás bien, Dolores?». Yo respondía con una sonrisa leve. No más sumisión, no más disculpas, solo silencio firme. Guilherme me ofreció ayudar con las compras. Negué con la cabeza. «Ya no hace falta», dije. Y eso fue verdad. Ya no necesitaba su permiso, ni su caridad, ni sus migajas. Me senté en el porche una tarde con una libreta nueva. Escribí una lista distinta. Cosas que me gustan, cosas que me hacen bien, cosas que quiero hacer antes de morir. Era corta, pero mía. Pensé en viajar, en ver el mar, en comer sin culpa, en vivir sin miedo. Esa lista era mi nuevo mapa. No sabía cuándo lo iba a seguir, pero sabía que ya no lo iba a esconder. Me acosté esa noche con el corazón agitado. No de tristeza, de impulso. Sabía que aún no era el momento, pero estaba cerca, muy cerca. El día que me llamaron carga fue el día que empecé a recordar cuánto pesaba mi historia, cuánto valía mi voz, y entendí que ser fuerte no es resistir en silencio, es decidir cuándo hablar. Y yo ya lo estaba decidiendo. Las manos que nunca ayudaban eran también las que más exigían. Guilherme pasaba horas frente al televisor, con el celular en una mano y la tarjeta en la otra. Apuestas, apuestas, apuestas. Solo un poco, mamá. Esta vez gano y recupero todo. Nunca ganaba, pero siempre jugaba. Y cada pérdida se cubría con mis ahorros, mis tarjetas, mi silencio. El mismo silencio que lo estaba devorando a él y a mí. Vanessa se iba cada semana al salón más caro de la ciudad. Uñas, cabello, masajes. Subía fotos a redes sociales como si fuera influencer. «Las apariencias importan, suegra», decía con burla. Pero esas apariencias las pagaba yo. Todo salía de mis cuentas. Yo que ya no compraba ropa nueva hacía años. Yo que remendaba calcetines. Yo que dormía en un sótano con humedad mientras ella brillaba bajo luces artificiales. Intenté hablar. Una noche tomé valor y dije: «No podemos seguir gastando así. Se están llevando todo». Guilherme me miró como si yo hablara otro idioma. «¿Qué querés decir?».
¿No es eso lo que papá dejó para ayudarnos? Quise gritar que no era para eso, que Rubens confió en mí, no en sus manos flojas. Pero no lo hice, porque Vanessa interrumpió con un «Si no quiere ayudar, que lo diga». Y me callé. Pero no era ayuda, era abuso, era explotación disfrazada de familia. Yo pagaba todo, las cuentas, la comida, los caprichos. A veces incluso encontraba pedidos de ropa que no recordaba haber hecho. Cuando preguntaba decían, «Seguro fuiste vos y te olvidaste». Y yo empezaba a dudar, a pensar que mi memoria fallaba. Pero un día algo cambió. Un descuido, una factura y una verdad inesperada. Estaba revisando papeles cuando encontré una factura electrónica impresa por error. Era de una tienda de electrónicos, un televisor nuevo, costoso, comprado a crédito, a mi nombre. Pero el correo de confirmación tenía otro nombre en copia, Diego Tavares. Me sonaba familiar. Me temblaron las manos. Revisé otra vez. Diego Tavares, el hermano de Vanessa. Nunca lo vi, pero ella hablaba de él con frecuencia. Guardé la factura sin decir nada. Esa noche bajé al sótano, busqué mi cuaderno y abrí una nueva página. Pruebas. Escribí todo. Fecha, monto, número de pedido. Si alguien usaba mi nombre sin permiso, quería saberlo todo. Al día siguiente empecé a revisar estados de cuenta, tarjetas, pedidos. Había más. Ropa masculina que no era de Guilherme. Gafas de sol, relojes, zapatillas. Nada de eso era mío. Me sentí tonta, vieja, usada, pero también despierta. Por primera vez no lloré. Por primera vez no me culpé. Algo en mí empezaba a ver con claridad. Ya no eran solo desprecios o humillaciones. Era fraude. Era robo. Y detrás de la sonrisa de Vanessa había una red de mentiras que no paraba de crecer. No sabía aún qué hacer, pero sí sabía algo. Ya no iba a mirar para otro lado. Probé a comentarlo con Guilherme. Le mostré una de las facturas. Él apenas la miró. Seguro es un error. No empieces con paranoias. ¿Quién es Diego Tavares?, pregunté. Su expresión cambió. No sé. ¿Por qué lo preguntas? Mentía. Y mal. Me dolió. No por la mentira, sino porque su lealtad ya no era mía. Ya no me protegía, ya no me cuidaba, me vendía. Al mejor postor, aunque fuera su mujer. Esa noche subí a la cocina con paso firme. No pedí permiso. Preparé mi comida. Me senté en la mesa. Vanessa bajó y me miró con extrañeza. ¿Cenando aquí, Dolores?, respondí tranquila. Sí, esta es mi casa también. Su sonrisa se torció. No dijo más, pero sus ojos me escanearon como una cámara. Sabía que algo se movía, algo había cambiado. Yo no era la misma, y eso la inquietaba. Dejé de dar dinero en efectivo. Cancelé una tarjeta. Fui al banco y pedí nuevos accesos. Puse claves. Cambié el PIN. No se lo dije a nadie. Guilherme me preguntó un día por qué la tarjeta no pasaba. Respondí, no sé, quizás alcanzó el límite. Y seguí caminando. No grité, no expliqué, no pedí perdón. Mi silencio ahora tenía filo, y ellos empezaban a notarlo. Lucia me acompañó al banco una mañana. Le conté todo. Me dijo que tomara nota de cada cosa, que si un día necesitaba defenderme, tendría cómo. Y no esperes más para proteger lo tuyo, Dolores, me dijo. Volví a casa y por primera vez cerré la puerta con llave, desde adentro, porque aunque no era mi castillo, ya no iba a ser mi prisión. Rubens, donde estuviera, merecía que yo hiciera algo con lo que dejó, no para otros, para mí. Y esa idea empezó a tomar forma, como una semilla en tierra fértil, pequeña, silenciosa, pero viva. Yo no iba a gritar, no aún, pero ya había dejado de financiar mi propio olvido. Y eso era el primer paso. Lucia siempre fue una presencia suave, discreta, respetuosa. Vivía en la casa de al lado desde hacía más de 20 años. Cuando Rubens estaba vivo, solíamos tomar café con ella en el patio. Después de su muerte, me traía galletas, flores, pequeñas cosas, pero yo me fui apagando. Y ella dejó de insistir. Hasta ese día. Me tocó la puerta
Me miró a los ojos y dijo: «Hoy salís conmigo, Dolores. No acepto un no». Fuimos a una cafetería pequeña, en el centro. Nada elegante. 2 mesas afuera. Olor a pan recién hecho. Pedimos té con limón. Nos sentamos bajo el sol y ella se quedó en silencio. No me presionó, solo me miraba con ternura. «Cuando quieras hablar, estoy aquí», dijo. Yo bajé la mirada y en ese momento, sin pensarlo, empecé a llorar. Llorar de verdad, no con disimulo, no en silencio. Llorar con el alma. No me abrazó, no me interrumpió, solo dejó que el dolor saliera. Cuando por fin pude hablar, conté todo. El sótano, las listas, las frases hirientes, las tarjetas, las facturas, las humillaciones. Le hablé como si no fuera yo, como si contara la historia de otra mujer. Pero en cada palabra sentía como algo dentro de mí se rompía, o quizás se liberaba. Lucia me escuchó sin pestañear. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Eso no es amor, eso no es familia. Eso es abuso psicológico, Dolores. Y es grave». Me estremecí. Nadie había puesto esas palabras antes. Yo siempre lo llamé tristeza, desgaste, rutina, pero ella lo nombró con precisión. Y nombrarlo fue como encender una luz en un cuarto cerrado durante años. «No estás loca. No estás exagerando. Te están apagando de a poco. Y si no haces algo, te van a borrar del todo», dijo. Yo asentí con los ojos mojados. Me temblaban las manos, pero dentro mío, una fuerza nueva empezaba a levantarse. Ella me tomó la mano. «Tenés que pensar en vos, no en ellos. Vos, Dolores. ¿Te acordás de ella?». Sonreí entre lágrimas. Sí, me acordaba. Apenas, pero sí. Me ofreció ayuda. Un abogado, un contador, una amiga que trabajaba en una ONG de mujeres mayores. No es caridad, es red. Y vos necesitas una, porque sola es más fácil rendirse. Sentí una mezcla de vergüenza y gratitud, pero sobre todo, alivio. Por primera vez, alguien me creía. Me veía, me nombraba. Yo no era la vieja del sótano. Era Dolores, y tenía historia, y tenía derecho a más. Volvimos caminando despacio. El viento me acariciaba la cara. Me sentí viva. Por momentos, culpable. Como si salir, reír un poco, sentirme bien, fuera una traición. Pero Lucia me detuvo. «No te sientas mal por respirar. Ellos se sienten cómodos mientras te hundís. No les debes nada». Esa frase me golpeó. Me hizo bien. Me dio bronca. Porque era verdad. Al llegar a casa me costó abrir la puerta. Volver al encierro dolía más después de haber sentido el aire. Vanessa me miró desde la escalera. «¿A dónde fuiste?», preguntó. «A caminar», respondí sin más. «¿Sola?». «No», no dije más. Subí con paso lento pero firme. Esa noche dormí sin cenar, pero con el pecho lleno de palabras que ya no podía seguir tragando. A la mañana siguiente busqué una libreta nueva. Empecé a escribir un plan. No sabía si era posible, pero lo necesitaba. Paso 1. Recuperar mis finanzas. Paso 2. Mover mis papeles legales. Paso 3. Pensar en una salida real. Paso 4. Encontrar un lugar mío. Aún no tenía fechas. Aún no tenía fuerza. Pero tenía algo que no había tenido en meses. Rumbo. Le pedí a Lucia que me acompañara a hacer copias de los documentos que encontré de Rubens. Ella aceptó sin dudar. Fuimos a la papelería. Hicimos las copias. Las guardé en un sobre. Las escondí en una caja de galletas vacía, en el fondo del sótano. Nadie iba allí. Nadie miraba. Mientras guardaba los papeles me di cuenta de algo. Por primera vez, yo tenía un secreto. Y ese secreto era esperanza. Empecé a observar más, a callar distinto. No por miedo, sino por estrategia. Vanessa y Guilherme no sospechaban nada. Yo seguía sirviendo el café, cocinando, limpiando. Pero cada gesto mío tenía otro sentido. Ya no era obediencia. Era transición. Era paciencia. Estaba construyendo mi salida, día tras día, paso a paso, sin anunciarlo, sin prometerlo, solo caminando hacia ella. Rubens me decía siempre: «Las raíces no sirven si te atan». Y yo, que vivía atada a esta casa por amor, por memoria, por deber, ahora entendía lo que él quiso decir.
A veces, para honrar un pasado, hay que dejarlo ir. Y yo ya no quería ser la sombra de lo que fui. Quería volver a ser yo. Pasaron 2 días desde que escondí las copias. El sótano ya no era solo encierro. Era mi centro de operaciones. Cada noche escribía, pensaba, planificaba. Hasta que recordé algo. Una libreta vieja donde Rubens anotaba cosas importantes. Claves, contactos, ideas. La busqué en cajas antiguas, entre papeles amarillentos y fotos. Y ahí estaba, polvorienta, gastada, pero intacta. Temblé al abrirla. Pasé las páginas con cuidado. Algunas direcciones ya no existían. Otras, nombres que apenas recordaba. Hasta que lo vi. Una tarjeta doblada. Papel firme. Letras doradas. Doctor Renato Bevilacqua, abogado particular. Debajo, una nota en letra de Rubens. Si alguna vez me pasa algo, llama a Renato. Él sabe qué hacer. Cerré los ojos. Sentí un escalofrío. Rubens me hablaba desde el pasado. Guardé la tarjeta en el bolsillo. No le dije nada a nadie. Esa tarde, mientras Vanessa salía a su clase de yoga y Guilherme dormía frente al televisor, salí con paso firme. Caminé hasta una cabina telefónica antigua, una de las pocas que aún quedaban. Marqué el número con los dedos temblorosos. Esperé. Una voz masculina pausada respondió. Renato Bevilacqua. Me costó hablar. Doctor, soy Dolores, la esposa de Rubens Almeida. Hubo un silencio breve. Luego su tono cambió. Doña Dolores, ¿cuánto tiempo? ¿Está usted bien? Mentí. Dije que sí, que solo necesitaba consultarle algo. Me dio una dirección. Mañana, a las 10. Nadie más debe saber. Colgué y me apoyé contra el vidrio. Lloré sin sonido. No era tristeza, era alivio. Era la sensación de tener a alguien. A la mañana siguiente me vestí con la ropa más discreta que tenía. Llevé una carpeta con copias. Tomé el bus y bajé 2 cuadras antes, por precaución. El despacho era pequeño, sobrio. Renato me recibió con un abrazo que no esperaba. Rubens me habló mucho de usted, dijo. Me ofreció café. Nos sentamos. Le conté todo. Desde el sótano hasta Diego Tavares. No me interrumpió. Solo tomaba nota. Cuando terminé, abrió un archivo en su escritorio. Sacó una carpeta sellada. Rubens me dejó esto antes de fallecer. Dijo que debía entregárselo solo si venía sola. Y que no preguntara por qué. La abrí con manos lentas. Había un testamento actualizado, una carta manuscrita y documentos de propiedad registrados a mi nombre, con cláusulas de protección. No lo podía creer. Rubens pensó en todo. Leí la carta con los ojos borrosos. Si estás leyendo esto, Dolores, es porque ellos cruzaron el límite. No tengas miedo de defender lo que es tuyo. No estás sola. Con amor, R. Sentí que el corazón se me partía y se reconstruía al mismo tiempo. Renato me ofreció avanzar legalmente. Usted tiene derechos. Podemos recuperar el control, pero hay que actuar con cuidado. Asentí. No más miedo. Decidimos mantener todo en reserva. Él prepararía una estrategia. Yo debía seguir como si nada, observando, guardando, protegiendo. La clave es que no sospechen, dijo. Le agradecí con lágrimas. Al salir, el aire me supo diferente. Miré al cielo. Rubens estaba en cada paso. No como fantasma, sino como fuerza, como una red que aún me sostenía, incluso después de partir. Volví a casa con el corazón latiendo distinto. Guilherme me preguntó si había salido. Solo fui al mercado, respondí. Vanessa ni siquiera notó mi ausencia. Todo seguía igual por fuera, pero por dentro no era la misma mujer. Ya no. El miedo se estaba desgastando y en su lugar crecía una certeza nueva. Ellos no sabían con quién estaban tratando. Aún no. Esa noche soñé con Rubens. Me hablaba desde el porche con su camisa celeste favorita. Decía, «Te va a doler, pero vas a poder». Me desperté llorando y sonriendo. Porque sí, iba a poder. No por venganza, no por orgullo, sino por justicia. Porque lo que hicieron conmigo no podía quedar impune. Y porque yo también merecía vivir. No sobrevivir, vivir. Guardé los documentos en una carpeta nueva, con doble fondo. Los escondí en un cajón bajo una caja de herramientas viejas.
Nadie buscaba allí. Cada día era más fuerte. Cada día dolía menos. No porque las heridas se cerraran, sino porque ya no supuraban miedo. Supuraban coraje, determinación. Y eso era mucho más peligroso para ellos. Desde ese día, cada vez que pasaba por un espejo, me decía en silencio: ya falta menos. No era una amenaza. Era una promesa. A mí misma, a Rubens, a la mujer que aún vivía en mí, esa que dormía en el sótano, pero que estaba a punto de abrir todas las puertas. Ya no tiemblo cuando me hablan. Ya no agacho la cabeza cuando Vanessa entra a la cocina. Ya no espero que Guilherme me defienda, porque entendí que no necesito rescates. Necesito un plan, y lo tengo. En mi cabeza cada paso está claro, cada palabra ensayada, cada documento escondido. Camino por la casa como una empleada más, pero por dentro soy una mujer armada con memoria. Empecé a empacar en secreto, de a poco, una blusa por día, un cuaderno escondido, un frasco que Rubens me regaló. Lo envolvía todo con cuidado y lo guardaba en una caja de cartón que escondí en el fondo de un ropero viejo del sótano. Nadie entraba ahí, nadie se interesaba por ese espacio. Ellos creían que yo ya no tenía fuerzas, pero no sabían que una mujer en silencio es más peligrosa que un grito. Lucia me ayudó a encontrar un lugar, una casita cerca del mar, pequeña, blanca, con una terraza donde el viento canta. Pude reservarla con parte del dinero que logré sacar antes de cortar el acceso a mis cuentas. Nadie lo sabía, nadie sospechaba. Firmé el contrato a mi nombre, un alquiler simple, temporal, pero mío. El primer lugar en años que no era prestado, ni tolerado, era mío. Cada día mientras lavaba la ropa de Vanessa, la observaba. Cómo hablaba por teléfono, cómo se reía con Diego. Sí, seguían en contacto, lo sabía, la escuché. Y mientras ella contaba chismes, yo doblaba camisas y sonreía. Porque era la última vez que hacía eso. Porque cada prenda que tocaba era un adiós silencioso. No de derrota, sino de liberación. Una noche Guilherme me pidió plata. «Solo esta vez, mamá. Estoy corto». Le dije que no. No grité, no discutí. Solo dije: «No puedo». Me miró como si no me reconociera. Vanessa preguntó si me pasaba algo. «Estoy bien», respondí, y seguí cocinando. Esa noche no subí al sótano. Dormí en el sillón, no por castigo, sino porque quería mirar el cielo por la ventana y recordar lo que era respirar sin miedo. Guardé las últimas cosas: la foto de Rubens, la libreta con mis escritos, el rosario que era de mi madre. Todo lo envolví con ropa vieja para disimular. Tenía 3 cajas en total, ligeras, pero llenas de historia, de heridas, de valentía. Cada una representaba una parte de mí que estaba lista para partir. No les debía explicaciones, ni cartas, ni despedidas, solo silencio, el más fuerte de todos. Fui al banco por última vez, cerré la cuenta compartida. Dejé una parte para ellos, lo suficiente para que no sospecharan al principio. El resto lo transferí a mi nuevo resguardo. No por egoísmo, sino por justicia. Rubens no habría querido esto, pero sabía que me habría apoyado, y eso bastaba. La justicia no siempre grita. A veces camina lento, con pasos firmes, como yo ese día. Volví a casa, hice café y lo serví para mí, solo para mí, sin invitaciones, sin miradas torcidas. Mientras bebía pensé en la frase de Lucia: «El que planea en silencio sorprende con fuerza». Y sonreí, porque sí, esta vez yo iba a sorprenderlos, no con venganza, sino con ausencia. Iba a borrar mi presencia de sus vidas como ellos borraron mi voz. Empecé a dejar pistas sutiles, frases como «me gustaría viajar» o «a veces me dan ganas de irme unos días». Ellos se reían, no me creían capaz. «Ay, mamá, si ya no podés ni caminar bien». Me daban palmaditas en la espalda como a una abuela frágil, y yo asentía. Jugaba mi papel. Les di lo que querían ver, mientras escondía lo que realmente estaba construyendo. Cada noche revisaba la maleta, las llaves, los documentos. Todo estaba listo, incluso el bolso que llevaría colgado al salir. Dentro no había solo ropa,
Había decisión, había dignidad, había memoria. Las mujeres como yo no necesitamos testigos para cambiar. Solo necesitamos un momento exacto. Y el mío ya estaba marcado. La noche anterior a mi salida, me senté en la cocina con las luces apagadas. Escuchaba a Vanessa reír en la sala. Guilherme hablaba por teléfono. Me pregunté si algún día iban a notar lo que perdieron, si alguna vez iban a entender lo que hicieron. Pero no era mi problema. Ya no. Cerré los ojos, respiré profundo y recité en voz baja el nombre de Rubens. Me sentí acompañada. Dormí con la ropa puesta. No por miedo a arrepentirme, sino por ansiedad de vivir. Al amanecer, tomé las llaves, el bolso, y salí sin hacer ruido. No dejé notas. No miré atrás. La puerta se cerró con suavidad, pero dentro de mí se abrió una ventana. Porque el día que empacas en secreto es el día que empezás a desempacar tu libertad. Me fui antes del amanecer. El aire estaba frío, pero no me temblaban las manos. Llevaba mi bolso al hombro, 3 cajas ya entregadas a Lucia y una carta. No larga, no amarga, solo clara. La dejé sobre la mesa del comedor, junto a una taza vacía y la última lista de tareas que Vanessa había escrito. La miré por unos segundos, sonreí y cerré la puerta por última vez, sin ruido, sin drama. La casa amaneció sin mí. Vanessa fue la primera en notar algo raro. Entró a la cocina y no había café, no había olor a pan tostado, ni platos limpios, ni trapos doblados. Abrió la puerta del sótano. Estaba vacío, el colchón sin sábanas, las cajas ausentes. Corrió escaleras arriba. «Guilherme, tu madre no está». Él tardó en reaccionar. Medio dormido, bajó confundido. Y entonces vio la carta. La carta no tenía insultos, ni reproches. Solo decía: «No me fui por odio, me fui por mí. Ustedes eligieron no verme, yo elegí no quedarme. Gracias por enseñarme quién soy, al mostrarme quién no quiero ser. Dolores, breve, silenciosa, letal, como una verdad que se tragaron durante años y ahora ardía de golpe. No podían entenderlo, no sabían por qué, pero lo sabían. Ella no volvería». Guilherme la leyó 3 veces. Buscó mi celular. Apagado. Llamó a Lucia. No respondió. Fue al banco. La cuenta vacía. Los accesos cambiados. Los papeles en orden. Vanessa gritaba: «No puede hacer esto. Esta casa es nuestra». Pero al revisar los documentos, se encontraron con el nombre de Rubens, con un testamento, con un abogado, con una verdad que les explotó en la cara. Yo nunca fui invisible. El doctor Renato los llamó al día siguiente. Educado, preciso. Doña Dolores ha dejado por escrito su voluntad de retirar todo apoyo financiero inmediato. Legalmente, ustedes no tienen ningún derecho sobre sus bienes. Vanessa colgó furiosa. Guilherme no dijo nada. Se sentó en el sofá. Por primera vez, en silencio. Pero no el silencio cómodo de siempre, sino uno nuevo, el del vacío. Lucia me escribió un mensaje corto. «Todo salió como esperábamos. Están perdidos». No respondí, solo lo leí y cerré los ojos. Estaba en mi nueva casa, frente al mar. Las olas golpeaban la orilla con fuerza, pero a mí me sonaban suaves, como aplausos del universo. Había comprado flores, tenía una manta nueva y una taza que decía: «Libre». Esa mañana desayuné en paz, por primera vez en años. Mientras ellos discutían quién haría las compras, quién limpiaría el baño, yo leía en mi terraza. Mientras buscaban culpables entre ellos, yo tomaba mate viendo gaviotas. La vida seguía, pero diferente. No más desde un sótano, no más en sus términos. Mi cuerpo aún dolía, la espalda, las rodillas, pero mi alma respiraba. Y eso era suficiente. Guilherme me mandó un mensaje. «¿Dónde estás?». Lo ignoré. Luego: «Esto no se hace, mamá». Y supe que aún no entendía nada. Porque esto sí se hace. Se hace cuando ya no queda nada que decir. Cuando ya gritaste todo por dentro y nadie escuchó. Cuando entendés que tu existencia merece más que lástima o tolerancia. Merece respeto. Y yo lo había recuperado. Vanessa, según supe, intentó hablar con Renato.
Le pidió explicaciones. Le dijo que yo estaba manipulada. Él respondió con una frase que me hizo sonreír. La única manipulada aquí fue ella. Por ustedes. Después colgó. Nunca más lo intentaron. Porque cuando alguien desaparece sin ruido, sin dar vueltas, sin drama, es porque ya tiene claro que no hay nada más que explicar. Mi ausencia se volvió presencia. En cada espacio vacío, en cada tarea no hecha, en cada rincón donde antes me veían como parte del fondo, ahora notaban el hueco. No era venganza, era espejo, y en él se vieron por primera vez sin alguien a quien culpar. Y eso, a veces, es más cruel que cualquier grito. La casa seguía en pie, ellos también, pero yo ya no era parte de esa historia. Cerré un capítulo, sin permiso, sin ruidos, solo cerré, y me abría uno nuevo. La mujer invisible ya no servía café, ni limpiaba, ni lloraba en silencio. Ahora caminaba por la arena, con el sol en la cara y las manos libres. Porque el día que dejé de ser invisible, fue el día en que ellos entendieron que mi presencia no era obligación, era elección, y yo había elegido irme, por fin. Las olas no preguntan nada, no juzgan, no exigen, solo vienen y abrazan. Cada mañana bajo descalza a la playa. Camino con los pies en la arena húmeda. A veces me detengo y cierro los ojos. No hay voces, no hay listas de tareas. Nadie espera que cocine. Nadie me mide con desprecio. Estoy sola, sí, pero es una soledad que abraza, no que aplasta. Aquí, por fin, no tengo que pedir permiso para existir. La casita es pequeña. 2 habitaciones, una cocina blanca, ventanas grandes. Cuando me despierto, el mar entra con su luz. No tengo lujos, pero tengo lo que necesito. Mi cama es mía, mis horarios también. Desayuno cuando tengo hambre. Leo sin interrupciones. Escribo en mi libreta todo lo que siento, sin miedo a que me juzguen. Me hablo con cariño. Me pido perdón por haberme dejado tan atrás. Un día firmé el documento que oficializaba la compra, con el dinero que Rubens dejó y que rescaté justo a tiempo. Compré este pedacito de mundo solo para mí. Renato me ayudó con todo. Vino una tarde. Tomamos café frente al mar. Me dijo, Rubens estaría orgulloso. Yo no respondí. Solo miré el horizonte y sentí que lo peor había quedado atrás. Ya no era sobreviviente. Era dueña de mi historia. Lucia vino a visitarme. Nos abrazamos como niñas. Caminamos juntas por la costa. Me trajo pan casero y un cuaderno nuevo. Para lo que viene, me dijo. Yo sonreí. Esa noche me senté a escribir. Hoy me miré al espejo y me vi de nuevo. Tenía más arrugas, más canas, pero también más fuego, más verdad. Ya no era la sombra de una esposa, ni la sirvienta sin sueldo. Era Dolores, entera. Aprendí a cocinar solo para mí. Platos sencillos, pero con amor. Volví a escuchar música. Canto bajito mientras barro la terraza. A veces lloro. Sí, las heridas no desaparecen, pero ahora las limpio con ternura, no con culpa. Me hablo como hablaría a una amiga. Me abrazo cuando me siento frágil. Y cada noche, antes de dormir, me digo, lo lograste, no te rendiste. Y eso vale más que todo. No he vuelto a hablar con Guilherme. Mandó un par de mensajes más. Uno largo, lloroso, otro agresivo. No respondí, no porque guarde rencor, sino porque ya no hay nada que decir. A veces el amor también se cansa. Y el mío se agotó. Perdí mucho tiempo esperando que me vieran. Ahora solo deseo mirar hacia adelante, sin sombras, sin excusas, sin ellos. Me hice amiga de una librera que vive cerca. Se llama Isabel. Tiene 72 años y una risa contagiosa. Charlamos de libros, de viajes que no hicimos, de cosas simples. Me contó que también escapó de un silencio largo. Nos entendimos sin contarlo todo. Eso tienen las mujeres rotas. Se reconocen. Y cuando se juntan, se reconstruyen más rápido. El mar tiene su ritmo. Me enseña a ser paciente, a dejar ir. Hay días de tormenta, días grises. Pero incluso entonces, hay belleza. Me siento en la terraza con una manta y veo las olas pelearse con el viento. Y pienso, yo también fui tormenta.
Yo también quise romperlo todo, pero sobreviví. Y ahora bailo al borde del agua, sin miedo a mojarme. He pensado en pintar, en tomar clases de cerámica, en escribir mi historia. No sé si lo haré, pero me emociona tener opciones. Por años mi único plan era aguantar. Ahora puedo elegir. Eso para mí es libertad. No necesito grandes metas, solo días tranquilos. No más ruido, no más órdenes, no más suegra, haga esto. Ahora si algo suena fuerte, es porque el mar me lo canta. La casa tiene plantas. Una bugambilia crece en la entrada. Cada flor que abre es un pequeño triunfo. Como yo, cada paso que doy es un acto de resistencia. Cada sonrisa que me permito, un homenaje a la mujer que fui y a la que estoy redescubriendo. No tengo certezas, pero tengo paz. Y eso no lo cambio por nada. A veces sueño con Rubens, no como un fantasma, sino como una presencia cálida. Me habla sin palabras. Lo siento cerca. Sé que está en este aire, en este sol, en esta libertad que él me dejó escrita entre documentos y silencios. Él me dio la llave. Yo tuve que aprender a usarla. Y ahora, por fin, abrí la puerta. Porque la casa frente al mar no es solo de ladrillos. Es un símbolo, un refugio, un acto de amor propio. Y cada vez que me siento en su escalón, con el mar frente a mí, me repito: estás viva, Dolores, más viva que nunca. El pasado no se borra, no se puede, pero sí puede transformarse. Ya no me avergüenzo de lo que viví, lo nombro, lo escribo, lo abrazo. Cada herida fue parte del camino, cada silencio, una piedra que hoy es cimiento. No quiero vengarme, no necesito castigar. Lo que quiero es cerrar el círculo, dejar claro que fui más que lo que ellos creyeron, mucho más. Y ahora por fin puedo elegir cómo cerrar mi historia. Llamé a Renato y le pedí ayuda con los trámites. No quería que mi partida dejara un conflicto. Quería dejar orden, claridad. Él me escuchó en silencio. Cuando le conté mi decisión, se quedó unos segundos sin responder. Luego dijo: es la elección más generosa y más poderosa que he escuchado en años. Yo asentí. No lo hacía para brillar, lo hacía para sanar, para que mi nombre no se escribiera con rencor. Redactamos un nuevo testamento, preciso, inquebrantable. La casa frente al mar quedaría a nombre de una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abandono. Parte de los fondos restantes serían donados a programas educativos para mujeres que, como yo, creyeron que ya era tarde. Y la última cláusula, la más simple: Guilherme y Vanessa no recibirían nada, ni una moneda, solo la verdad. Cuando firmé el documento no temblé, no dudé. Me sentí liviana, como si por fin pudiera caminar sin cadenas. Renato me abrazó. Rubens estaría orgulloso, dijo otra vez. Esta vez respondí: yo también lo estoy, por mí, porque entendí algo. No necesito herederos de sangre, necesito herederas de valor. Y si mi historia puede servir a otras, entonces todo este dolor no fue en vano. Escribí una última carta, no para ellos, para mí. La guardé en mi libreta. Dolores, volviste a nacer. Esta vez sin miedo, esta vez por elección. La firmé con mi puño firme. La cerré con un lazo rojo, como los que usaba en el pelo cuando era niña. La escondí en un cajón de la cocina. Si alguien la encuentra un día, sabrá que aquí vivió una mujer que eligió su paz, aunque le costara la vida entera. Un domingo, la fundación me invitó a conocer el refugio. Fui. Me presentaron como Doña Dolores, una mujer que transformó su dolor en ayuda. No pude hablar, solo lloré, pero esta vez de orgullo. Vi a otras como yo, mujeres rotas, reconstruidas, valientes. Algunas me abrazaban como si me conocieran. Y quizás sí, porque cuando el dolor es compartido, las almas se reconocen. Guilherme volvió a escribir. Ya sé todo. ¿De verdad vas a dejarme así? No respondí, pero si lo hiciera le diría: así me dejaste vos. Durante años, Vanessa hizo un video en redes diciendo que yo era ingrata, que me había vuelto loca. Lo vi una sola vez, luego lo borré, porque no merecen espacio en mi nueva vida. No merecen ni siquiera mi enojo, solo mi olvido.
Isabel me regaló una planta. «Para que sigas echando raíces nuevas», dijo. La puse en la ventana. Creció rápido, como yo. Ahora tomo mate con ella cada semana. Me río. A veces bailamos con la radio vieja. Y cuando el sol entra por la ventana, me parece escuchar la voz de Rubens. «Ahora sí, Dolores. Ahora vivís». La comunidad empezó a conocerme. Me llaman por mi nombre. Me invitan a talleres, a leer poesía. Ya no soy invisible. No necesito gritar para que me escuchen. Hablo suave pero firme. Y cuando digo no, nadie me cuestiona. Porque mi historia me respalda. Porque mis cicatrices ya no duelen. Brillan. Son mis medallas. Las pruebas de que sobreviví a lo que muchos no ven, pero muchas sufren. Escribí todo en un manuscrito. Lucia me ayudó a editarlo. Isabel corrigió algunos acentos. Lo imprimimos en pocas copias y lo dejamos en la biblioteca del pueblo. Una mujer lo leyó y me dijo: «Yo también duermo en un sótano». Nos abrazamos en silencio. No hizo falta más. Entendí que esa era mi nueva herencia. Despertar otras voces, ayudar a otras Dolores a salir. A veces me siento en la arena y lanzo flores al mar. Una por cada año que pasé callando. Una por cada lágrima. Pero también una por cada paso nuevo. Cada día libre. Cada noche sin miedo. Ya no soy carga. Soy luz. Y si alguien vuelve a buscarme, sabrá que la mujer del sótano eligió el cielo abierto. Porque lo que decidí entregar no fue dinero. Fue mi historia. Y en ella no soy víctima. Soy protagonista. Soy fuego. Soy mar. Y ahora soy paz.